lo que estábamos dando la clase pasada. ¿Qué se acuerdan ustedes de la clase pasada? ¿Qué conceptos dimos? ¿O cuáles fueron los conceptos nuevos de la clase pasada? De los tipos de energía mecánica. Los tipos de energía mecánica. Y dentro de esos tipos de energía mecánica, Concepto de trabajo negativo, trabajo negativo, energía, energía, sí, también. ¿Y cuáles eran las dos o los dos tipos de energía que nosotros vimos en la clase pasada? energía cinética y energía potencial. Potencial, bien. Y bueno, con qué tenía relación la energía cinética y con qué tenía relación la energía potencial? Energía potencial y energía cinética. Pero con qué tenía relación la energía cinética y con qué tenía La relación energía potencial tiene relación con un cuerpo. sí, con un cuerpo elevado a una cierta altura. Y la energía potencial y la cinética, perdón. ¿Con qué tiene relación? Con una cierta masa que está a una cierta velocidad. Perfecto, con una cierta masa que está a una cierta velocidad. Entonces, esos son los dos tipos de energía que hemos estudiado hasta ahora. Ahora vamos a introducir un elemento que es nuevo, que se llama resorte, ¿sí? ¿Qué concepto previo ustedes tienen de resorte? ¿Qué es un resorte para ustedes? ¿Qué función cumple? Un tipo de energía potencial elástica, es algo que se comprime y que después libera energía. Claro, es un elemento mecánico que tiene la capacidad de absorber una cierta compresión, ¿no es cierto? Vamos a imaginarnos este resorte que está acá. Si nosotros le aplicamos una fuerza. Inicialmente el resorte está, vamos a decir, extendido. Vamos a tomar este resorte de acá de la derecha. Él está suelto, está flojito. ¿Qué va a pasar si nosotros le aplicamos una fuerza F? Fuerza F aplicada al resorte. ¿Qué va a empezar a pasar con ese resorte? Se va a comprimir. Se va a comprimir y ¿qué va a ir pasando? Va a ir generando que, o sea, cada vez va a ir resistiendo más a la fuerza. Ustedes se imaginan que tienen un resorte. Yo les voy a traer un resorte para que vean cómo es.
Bueno, acá tenemos el resorte, ¿lo ven? Este es el resorte. Hola, ¿me escuchan? ¿Se ve? Sí, sí, profe. Sí, se ve. Bueno, se ve. Entonces, el resorte así está suelto, ¿no es cierto? No está comprimido. ¿Qué va a pasar si yo le aplico una fuerza de este lado? ¿Qué pasa con el resorte? ¿Qué está pasando? Vean cómo se va achicando, fíjense. Si nosotros aplicamos una fuerza sobre el resorte se achica, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo de un resorte. Ahí. Vamos a decir que este es nuestro resorte, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El resorte tiene, del inicio al final, tiene una longitud, ¿sí? Una longitud que nosotros le llamamos longitud libre. Esa longitud libre se llama L sub 0, se conoce como L sub 0 porque es la longitud cuando el resorte está totalmente liberado, L0. Entonces, hasta ahí tenemos la longitud libre L0. Vamos a agarrar el resorte, ¿sí? Y le vamos a aplicar una fuerza, ¿sí? Fuerza aplicada al resorte. Entonces, ¿qué va a pasar con este resorte? Si abajo hay un piso, o sea, si está sólido, digamos. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, cuando se comprime el resorte por la fuerza que se le aplica, va a generar un trabajo. Más básico que eso todavía. Estamos antes de ¿cómo se dice? Eh, de vos, Tatiana, tenés muy mal audio. Tu voz no se escucha bien en el programa. Por eso responder algunas preguntas y dejarle algunas que respondan los otros alumnos, ¿sabes? Porque si no es muy, como que sé que el micrófono o algo tiene algún defecto, algo, ¿sabes? Es como que Bueno, se estira la voz así. Antes estaba bien lo que vos decías de la energía y todo eso, pero todavía estamos antes, un paso antes, ¿sí? Solo estamos analizando la fuerza. Cuando nosotros tenemos un resorte, ¿qué va a pasar? Fíjense que el resorte que yo tenía tiene una cierta longitud y yo lo aprieto y tiene una nueva longitud, más pequeña. Él se va a comprimir totalmente hasta quedar súper chiquitito, ¿o no?
si se comprime el resorte se aplica una fuerza negativa. En realidad es así. O sea, el resorte se va a comprimir dependiendo de la fuerza que yo le aplique. Si yo le aplico una fuerza muy suave, fíjense, se comprime apenas un poquito. ¿Sí? Una fuerza suave. Si le aprieto con una fuerza más intensa, se comprime más. Esa es la característica que tiene un resorte. La vamos a anotar acá abajo. El resorte se comprime en función de la fuerza que le aplique. Si se aplica una fuerza mayor, se comprime más, ¿sí? Eso vamos a anotar acá. Se comprime más. Y vamos a anotar también que si se le aplica una fuerza más pequeña, se comprime menos. ¿Está? Entonces, eso es interesante o es importante saber porque se va a alcanzar un punto de equilibrio. Vamos a traer este gráfico acá arriba y ahora vamos a dibujar el resorte comprimido, ¿sí? Es decir, en la nueva situación que vamos a decir que el resorte se comprimió un poco más. Ahí tenemos el resorte comprimido. Fíjense que tiene una longitud menor, ¿sí? El de la posición que estaba antes, ahora pasa a estar en una nueva longitud, ¿sí? Que le vamos a llamar, en vez de L0, vamos a llamarle ahora L1, ¿sí? Bueno. Entonces, ahí se da un equilibrio de fuerzas, porque vamos a tener la fuerza aplicada, ¿sí? Y vamos a tener la contraposición del resorte, que el resorte ya empieza a ejercer una fuerza sobre nosotros. ¿Está? La fuerza F es la aplicada y vamos a ponerle a la fuerza roja esta que está acá adentro F del resorte, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí. Muy bien. ¿Cómo son estas fuerzas aplicadas con la fuerza de respuesta del resorte? ¿Cómo son? Si estamos en equilibrio. Son iguales. Exactamente, son iguales. O sea, el mismo valor. Tienen el mismo valor. Porque si no el resorte se seguiría comprimiendo o estaría empujando la mano, ¿sí? Imagínense, yo tengo mi resorte, yo lo estoy apretando. Si el resorte está quieto, hay un equilibrio de fuerza, ¿sí? Mi mano está haciendo una fuerza igual a la que hace el resorte. Pues si el resorte estuviera haciendo más fuerza que mi mano, me iba a abrir. Y si yo estuviera haciendo más fuerza que el resorte, lo iba a cerrar. Entonces, la fuerza aplicada es igual a la fuerza de respuesta del resorte si estamos en equilibrio, ¿sí? Equilibrio. ¿Estamos? ¿Hasta ahí va? Bueno, vamos a ver qué relación tiene esto con un valor que nosotros conocemos como constante de resorte. Vamos a dibujar uno al lado del otro. El L0 cuando estaba extendido y el L1 cuando está comprimido. Entonces,
¿Cuál sería la distancia que se comprimió el resorte? ¿A dónde estaría ubicada? ¿Cuál sería la distancia que se comprimió el resorte? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál les parece a ustedes que es la distancia que se comprimió, la distancia que disminuyó su longitud? Basado en gráfico. Claro, basado en el gráfico, fíjate, ¿qué se comprimió? Tenías L0 y ahora tenés L1. Sí, la mitad, como dijo Stephanie. La mitad, no, porque se pudo haber comprimido más o menos. En realidad la distancia que se comprimió es la diferencia entre entre el que tenías hoy y lo que tenés ahora, ¿eh? Sería L0 menos L1. Esto es lo que se comprimió. Esto acá, esa distancia que se comprimió, la llamamos X, ¿sí? Se conoce como X. ¿Y X a qué va a ser igual? ¿A distancia? Sí, L0 menos L1. Ahí está. Ahí está muy bien lo que escribió. ¿Quién escribió eso? Tatiana Farías. Farías Adriana. Ella escribió que X es igual a L sub 0 menos L1. Bueno, ese X se llama compresión del resorte. Vamos a ubicarnos en la pantalla entonces. X es la compresión del resorte, ¿sí? Eso lo vamos a anotar por acá porque es muy importante. X se denomina compresión del resorte. Punto. ¿Puede darse un estiramiento del resorte? Sí. ¿Puede pasar un estiramiento del resorte o no? ¿Qué tendría que hacer en este resorte si quiero que se estire? A ver. Dejar de aplicar fuerza. Bueno, él ya está suelto. O sea, imagínate así. Yo quiero que él se estire, o sea, decir que se extienda. ¿Tengo que apretarlo? ¿O qué le tendría que hacer si yo quiero que aumente su longitud? Una fuerza contraria al resorte. Sí, sería como que tengo que estirar esto. Fíjense que yo lo estiro y ahí el resorte aumenta su longitud. ¿Sí?
Ese sería un caso, vamos a anotar acá, caso que le damos un estiramiento. O sea, ese sería un caso contrario a este, en donde nosotros al resorte le damos un estiramiento, entonces el resorte nos queda más largo. Vemos que las vueltas del resorte, como decirte que se van estirando. Ese sería un caso en el cual el resorte se ha estirado, ¿sí? Tiene una longitud que también es L1. Vamos a ponerle otro nombre, L2, porque es estiramiento. Y ahora, la fuerza aplicada, ¿hacia dónde es? ¿De qué tipo es? Vamos a suponer que acá en la base él está prendido, está sólido por este piso. ¿Hacia dónde es la fuerza aplicada por la persona? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, exactamente, porque imagínense que tenemos este resorte, está fijo en la base. Si yo quiero que se extienda, le tengo que aplicar una fuerza hacia arriba, ¿sí? Bueno, entonces la fuerza aplicada, ahí en el chat, hacia arriba, bien. Vamos a ubicar esa fuerza. ¿Y la fuerza de resistencia del resorte hacia dónde es? Hacia abajo. Hacia abajo, exactamente. O sea que el resorte es un elemento que tiene capacidad de realizar fuerza en las dos direcciones, tanto en el estiramiento como en la compresión, ¿sí? ¿Y cómo sería el X, el valor de X en este segundo caso? ¿A dónde estaría? ¿Sería L sub 0 menos L1 o cambia? L sub 0 más L1. En ese caso sería L2 menos L sub 0, pues es la diferencia. Siempre lo que se estira es la diferencia, ¿sí? de lo que tenía antes con lo que tenés ahora. Entonces, en este caso, esto va a ser, voy a llamarle X de vuelta, y el X para este caso va a ser L2 menos L sub 0. ¿Se entiende? Siempre el X es lo que se estiró, es decir, es su posición de reposo, que sería esta. Vamos a ponerle en verde esta, que sería la posición de reposo, que no tiene ni una fuerza aplicada, hasta la posición final. Bueno, vamos a ver cómo se genera esa fuerza. Vamos a escribir acá abajo una definición que es importante, que es la constante del resorte. La constante del resorte es K minúscula, ¿sí? Se conoce como K minúscula. Representa cuánta fuerza realiza el resorte por unidad de compresión o estiramiento. ¿Sí? Cuando tenemos una constante de resorte más grande, cuando tenemos una constante
de resorte más grande, el resorte es más duro, digamos, es más rígido. Y cuando tenemos una constante más pequeña, el resorte es más blando. Sería más flexible. Este resorte que yo tenía recién acá, ¿qué le parece a usted? ¿Que es rígido o flexible? Flexible. Este es flexible. Fíjate. Hay que aplicar una fuerza grande para moverlo. Un resorte de una moto, un resorte de auto, ¿es rígido o flexible? Rígido. Es bastante rígido, ¿sí? Voy a ver si encuentro otro resorte más flexible para que vean cómo es. Ahí encontré uno que es un poco más flexible, ¿lo ven? ¿Se llega a ver en la pantalla? Sí, se ve. Sí, Bueno, fíjense que de este resorte yo le aplico una fuerza más moderada que el otro y ya lo estiro. Lo llegan a ver, es más blandito. Y este, sin embargo, que era más grandote, es más duro este. Tenemos que aplicar una fuerza más grande para moverlo. Y este es más blandito, fíjense cómo lo estiro con las manos. Entonces, ese es el concepto de un resorte más rígido o más flexible. Resorte más rígido, ¿qué tiene más grande? ¿Cómo es cuál es la característica que tiene? La constante va a ser La, más grande. la constante. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la ecuación que relaciona eso? La vamos a escribir acá. Fuerza del resorte, ¿sí? Que es la que ustedes tienen acá. Fuerza del resorte es igual a la constante por X, que es el desplazamiento. Entonces, un resorte que tiene una constante alta, yo le hago un pequeño desplazamiento y ya me genera una fuerza considerable. En cambio, si un resorte tiene una constante baja, yo le puedo hacer un gran desplazamiento y la fuerza sigue siendo pequeña, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación clave en esta unidad. Fuerza de resorte es igual a constante por desplazamiento. Entonces, vamos a anotar las unidades. Fuerza de resorte es una fuerza. ¿En qué unidad está? Newton. Newton. La distancia, ¿en qué unidad está? metros. Metros. Y la constante, entonces, ¿en qué unidad está? Newton por metro. Newton sobre metro, ¿sí? Esa va a ser la... Vamos a ponerlo abajo para que se vea más claro. La unidad de la
de la constante de resorte es Newton por metro. O sea, Newton dividido metro, en verdad. Para que te dé la ecuación. Entonces, eso anotamos también acá abajo. La constante tiene unidad la constante K tiene unidad Newton sobre metro. Se le puede dar la unidad, o sea, se le puede dar el ejercicio en otra unidad, pero tiene que ser siempre una unidad de este tipo. Arriba fuerza y abajo desplazamiento o distancia, ¿sí? Entonces, vemos que ya entendimos más o menos cómo es el concepto de esto. Vamos a hacer una captura y vamos a imprimir esto. Historia, clase 6, PDF 1. ¿Quieren darle una captura de pantalla a esto? Sí, yo ya le hice captura igual ahora. Bueno, perfecto. Entonces seguimos. Igual se sube al aula después. Entonces, vamos a ver cómo es la energía almacenada en un resorte, ¿sí? O primero podemos hacer un ejemplo para que ustedes lo calculen. Anoten ahí, este va a ser el enunciado. Ejemplo de ejercicio. Tenemos un resorte que tiene una longitud de 30 centímetros en vacío y cuando se aplica una fuerza de 50 newton se comprime 5 centímetros. Determinar la fuerza, la nueva posición de equilibrio L1 y la constante del resorte, ¿sí? ¿Se animan a hacer este ejercicio? Vamos a plantearlo un poquito.
Profe, Ujú. a mí me quedó, o sea, la compresión del resorte va a ser de 25 centímetros. La diferencia de L0 menos L1. 30 menos 5 me queda 25 centímetros. Y la constante yo hice dividido 500 newton, que sería la fuerza aplicada, dividido 0,05 metros, me quedó 10.000 newton por metro. 10.000 newton sobre metros como Perfecto. constante. No sé si está bien eso. En